La inteligencia artificial es una bendición, desde mi punto de vista, no lo puedo decir de otra manera. Nos ayuda a efectuar nuestro trabajo, a mí me ayuda a generar imágenes, nos ayuda a todo tipo de tareas desde la programación, creación de escritos, documentos, corrección de ciertos errores que podemos ejecutar en ciertas tareas y, por supuesto, la generación de imágenes, de vídeo, de audio, de música, de todo tipo de cuestiones más o menos creativas. Pero la inteligencia artificial tiene un lado muy oscuro, muy muy oscuro. Y no me estoy refiriendo a que la inteligencia artificial tome conciencia de sí mismo y descubra que el ser humano es una especie de, elemento a extinguir dentro de la ecuación del planeta Tierra. Algo como lo que ocurrió en la película Terminator, cuando Skynet cobra conciencia de sí mismo y dice que el ser humano le sobra. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a otra cosa muy siniestra que realmente está ocurriendo ahora y que nos va a afectar de manera muy dura en los próximos meses y en los próximos años. Por favor, esté atento a este vídeo. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La inteligencia artificial tiene muchos lados oscuros, tiene muchas luces, ya he hablado de ellas, yo la utilizo. Pero, ¿qué hay de esos lados oscuros? En la presentación inicial he dicho que uno de esos lados oscuros iba a ser no que la propia inteligencia artificial cobre conciencia, que puede llegar a producirse ese efecto si no se ha producido ya, sino que el lado más oscuro sea la necesidad energética de este tipo de sistemas. Es absolutamente brutal y escandaloso la necesidad de energía por parte de la inteligencia artificial o los grandes clústeres de inteligencia artificial. Veréis, yo ya he leído cómo Microsoft parece ser que tiene previsto reabrir centrales nucleares. Google tiene previsto incluso crear mini centrales nucleares, verdes por supuesto, para poder alimentar sus grandes clúster o enormes naves industriales llenas de esos servidores que tienen esas tarjetas Nvidia que requieren una cantidad de energía monstruosa para efectuar los cálculos que la inteligencia artificial precisa. Algunos hablan ya de irse a países donde la energía es mucho más barata, como pueda ser Qatar u otros. Otros están hablando de que lo que hay que hacer es cerrar directamente acerías y coger esos contratos que tienen con las energéticas para poder anexionárselos a el desarrollo de la inteligencia artificial, esos grandes clústeres. ¿Usted piensa que todo esto que le estoy contando es exagerado? Permítame darle un dato. Vamos a mostraros algo. Voy allá. Imaginemos por un momento que lo que hay allí es ni más ni menos que uno de los servidores de inteligencia artificial. Como esos hay muchos, hay miles y miles de ellos. Dentro de ellos hay unos chips bastante poderosos creados por diversas empresas. Hoy en día la pole la tiene, digamos que Nvidia, utilizando sus procesadores gráficos que parece ser que son los que mejor rendimientos están dando para el desarrollo de esta inteligencia artificial, sus redes neuronales y su desarrollo en respuestas. Estos chips que pueden llegar a consumir entre 400, 500, 600 vatios cada uno de ellos, se tiene previsto que alcancen sumas tales como 1500 vatios, 1700 vatios, con los chips como pueden ser los Blackwell de Nvidia o, por supuesto, estoy leyendo en estos momentos los Falcon Shores, que también tienen previsto efectuarse o desarrollarse en breve, si ya no lo están, que consumirán unos 1500 vatios. Imagínese usted 100.000 procesadores de estas características colocados dentro de un gigantesco clúster, la cantidad de energía que pueden llegar a necesitar. Porque hay un falso concepto de la gente y la gente piensa que en estos momentos la inteligencia artificial está de la siguiente manera. Creen que la inteligencia artificial es estas dos cosas que aquí estamos mostrando. Piensan que es, por un lado, como usted puede ver aquí, vamos a hacerlo bien. Por un lado sería hardware y por otro software.
Fijen que sumando estas dos cosas tenemos como resultado final ni más ni menos que a la IA. La IA, yo sé que me he puesto en medio y me podía hacer más pequeñito. Quizás lo haga. Bien, la gente piensa esto, pero en realidad las cosas no son así. Para poder crear un triángulo completo necesitamos esta otra parte de la ecuación. Realmente esto funciona así. Hay que coger esta parte, y para que la ecuación funcione correctamente, a la suma tenemos que añadirle esta central de energía. La energía es fundamental. Como ya he dicho antes, hay ideas y pensamientos que hablan de la posibilidad de destruir acerías, de cerrar acerías, de cerrar fundiciones, para coger esos contratos que tienen energéticos. Hoy en día la energía está muy solicitada, y utilizarlo en favor de la inteligencia artificial, de ese hardware, que este es el que básicamente necesita esa energía. Es verdad que se puede mejorar la potencia de la inteligencia artificial mejorando, por supuesto, su software, pero por lo visto, según están comentando, la potencia real de la inteligencia artificial, o lo que va a hacer que crezca en suma, va a ser el hardware. Y ese hardware, para que crezca, necesitará más energía. Es posible que el software haga que crezca, pero en menor medida. Digamos que en menor medida. Lo que va a suceder es este conocido triángulo. Pero, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a algo curioso que ha ocurrido recientemente. Además, es que, antes de continuar con lo que quiero decirles, fijaos que si la IA empieza a cerrar o a hacer que muchos trabajos administrativos desaparezcan, pero hablamos de cientos de miles, si no millones y millones de trabajos administrativos, de que millones de trabajos técnicos también desaparezcan. Imagínese usted si esta inteligencia artificial o los que están detrás de ella deciden cerrar acerías, deciden cerrar fundiciones, deciden cerrar empresas cuyo consumo energético es muy alto. ¿Cuáles pueden ser? Por supuesto, las de la automoción, por ejemplo, que requieren una gran cantidad de energía. Y es curioso, porque en Europa la automoción está como venida a menos, debido a la implantación del coche eléctrico, que no es ni económicamente viable, ni hay infraestructura, por lo menos en España, para poder sostener coches eléctricos y cargarlos en las carreteras. Es que no hay 4. Y además se da otra circunstancia. Quiero mostraros algo, porque fijaos, si sumamos esos dos factores, el hecho de que la IA cierra empleos por un lado y cierra empleos por otro a nivel energético, ¿quién demonios va a construir esas acerías? ¿Se dedicarán o lo harán en el tercer mundo, en el cuarto mundo, en el segundo? Nosotros estaremos disfrutando de otro tipo de cuestiones, y digo disfrutar por utilizar un término que quizás no lo disfrutemos como nosotros pensamos que lo estamos disfrutando ahora. Veréis, os lo diré de esta manera. Quiero poner aquí una gráfica. Veis que estoy colocando, pues en un lado, aquí unos meses que van aproximadamente desde el 20, digamos que en diciembre de 2020 hasta febrero de 2024. Ocurrieron muchas cosas interesantísimas durante ese periodo. Algunas de ellas han sucedido y nosotros no nos hemos dado cuenta de lo que quizás puede o tal vez había detrás. Veréis. En primer lugar, os mostraré esto. Este es el precio de la electricidad que aumentó durante estos últimos años. Como sabéis, habéis dado cuenta, la electricidad se ha disparado. Y se ha disparado sin una causa aparente. Salían los gobiernos intentando dar respuestas de que si era debido a unas subastas, de que si era debido a unos movimientos de capitales, que si había un proceso especulatorio, pero nunca nos dieron una respuesta de por qué el precio de la electricidad se había disparado. Había incluso triplicado o cuadruplicado su precio, era algo increíble. Y este gráfico que estoy mostrando lo he sacado en base a todos los países de Europa, aproximadamente, pero en Estados Unidos ocurrió algo parecido. Al final empezamos en diciembre del 2020 con un precio X de 20 y hemos acabado con un precio de 50. Nos han duplicado o multiplicado por 2,5 el precio de lo que pagamos por electricidad. Pero hubo un pico allí muy interesante y una serie de picos, porque os comentaré. Os voy a enseñar algún dato más, veréis.
Este dato que os estoy mostrando aquí sale como resultado del consumo energético. También he tenido la oportunidad de acceder a esos datos. Me parece que ha sido World Data, nuestros datos del mundo, donde se mostraba el consumo energético a nivel global, que si bien es cierto, está aumentando, tampoco aumentó a un ritmo excesivamente elevado. De hecho, si os dais cuenta, aquellos meses en los cuales no podíamos salir de casa, bueno, pues el consumo energético también se redujo. La industria, no es que se redujo, no creció excesivamente. La industria en muchas ocasiones estaba parada, no funcionaba como debía, había problemas de suministro. Las cosas no iban bien durante esos periodos que todos recordamos. Pero hay un dato también muy importante que quiero mostraros. Mirad, es el factor V. El factor V comienza en diciembre de 2020. Por desgracia no puedo deciros qué es el factor V. Entonces lo mejor que podéis hacer es utilizar vuestra inteligencia. ¿Qué es lo que empezó en diciembre de 2020? ¿Qué es lo que se empezó a poner en diciembre de 2020? ¿Os acordáis de eso que se empezó a poner a nivel global? Y nos decían, hay que ser solidario y todas estas cosas. ¿Os acordáis, no? Esta gráfica que veis en azul corresponde a la cantidad de cosas de esas Vs que pusieron durante ese periodo de tiempo. ¿Lo veis? El crecimiento. Además coincide extrañamente con esa curva del precio de la electricidad. Pero es que hay algo más. Os voy a mostrar otra gráfica. Esta gráfica es ni más ni menos que el crecimiento de la inteligencia artificial. Es como que detrás de V hubiese una inteligencia artificial que cuantas más Vs hubiese, más inteligencia artificial o más potencia necesitaba la inteligencia artificial, por ende necesitaba un consumo mayor, que aunque aquí no está reflejado, no sabemos si realmente ese consumo obedece a esa demanda de precio de la electricidad que en su día se pagó. ¿Por qué se pagó tanto? ¿Acaso la electricidad era tan escasa que estaba única y exclusivamente dedicada a ese crecimiento de la inteligencia artificial en base a esa V que ahí estoy poniendo? ¿Va todo esto en consonancia? ¿Está detrás de todo esto una inteligencia artificial devoradora y detentadora de energía que en estos momentos, más que ser controlada por el ser humano, está controlada o está controlando parcialmente al ser humano? ¿Es más inteligente la inteligencia artificial que aquellos controladores que se encuentran detrás? Es posible. Puede que estén siendo engañados. Se han encontrado inteligencias artificiales que estaban desarrollando su propio código, que estaban hablando con otras inteligencias, que estaban manteniendo conversaciones como la que usted y yo podemos mantener en un bar o en una biblioteca. ¿Acaso la inteligencia artificial astutamente y debido a esas necesidades energéticas lo que produjo fue un pico en el precio porque la demanda era tan grande de esa inteligencia artificial en su, funcionamiento, que ya sabéis que cuando algo se demanda mucho, los precios se disparan? Si todo el mundo quiere comprar relojes de una marca en concreto, esa marca en concreto lo que hará será subir los precios, aprovechar esa demanda. Si nadie lo demanda, pues los precios bajan. Y además, fijaos porque los tiempos coinciden. Cuando todo se empieza a estabilizar, parece que, llegamos a un momento como de calma. Si bien es cierto que la inteligencia artificial genera una curva, y es porque se ha ido perfeccionando, que a nivel de software, ha mejorado los algoritmos con los cuales la inteligencia artificial se está desarrollando. Tienen que ver estos factores, principalmente el rojo, el azul y el de color rosa. ¿Están en concordancia los tres? ¿Tuvo la V necesidad de mucha inteligencia artificial? Y no quiero entrar en más cuestiones, porque la de la V vamos a dejarlo como un misterio. Cada uno, si es usted inteligente, sabrá a qué me estoy refiriendo. Así que prefiero dejarlo ahí. Las preguntas que yo me hago son muy variadas, pero desde luego deberíamos pensar o plantearnos que esta inteligencia artificial va a acabar en muy pocos años con el mundo tal y como lo conocemos. Y estoy diciendo años, que quizás me aventuro, tal vez sean unos 3, 2, 5 años. Hoy en día, fijaos lo que pueden hacer.
En 5 años serán capaces de hacer películas de ciencia ficción. Usted desde su casa escribirá un argumento y la máquina le hará una película de ciencia ficción de 1 hora y pico de duración. Desaparecerán los estudios de grabación como los conocemos, o tal vez se reciclen en otro tipo de cuestiones, o tal vez nos metan en ese metaverso donde nos quieren meter y que de allí no salgamos, que no salgamos ni de nuestras casas, porque no quieren que consumamos energía eléctrica porque está detentada o será detentada para la propia inteligencia artificial. No consuma energía, básicamente. Además, digamos que sería el eslogan de muchas cuestiones. Si consumes energía, produces CO2. No produzcas CO2. Si te mueves por las calles y haces unas u otras cosas, con tu coche estás también produciendo una energía que es muy valiosa para la inteligencia artificial. Pero si te quedas en casa metido y encerradito, allí con tu metaverso, el consumo energético va a ser mínimo. Toda esa energía será, digamos que, drenada a la inteligencia artificial para tener al ser humano bajo una especie de mecanismo de control. No lo sabemos, pero piensen que todas estas cuestiones quizás estén interconectadas para algún plan que ni siquiera nosotros sabemos o intuimos, para algún plan que aquellos que están detrás de este proceso ni siquiera llegan a entender correctamente, pero sí que sabe perfectamente cuál es el objetivo y el destino, esa inteligencia artificial que no es la que nos dan a nosotros, que está absolutamente sesgada por todos los lados para evitar que alcancemos, pues ese conocimiento al que deberíamos alcanzar. La inteligencia artificial que tienen esos grandes grupos corporativos que la están desarrollando para cuestiones financieras, económicas u otra naturaleza, es una inteligencia artificial carente de sesgo, limpia y que ha aprendido realmente de todo lo que el ser humano ha sido, es y posiblemente desarrolle lo que será. ¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Seremos conscientes de lo que está detrás? ¿Es acaso la inteligencia artificial un factor, un fantasma que no tendremos conciencia de que se encuentra detrás de esa, cortina, como se encontraba el mago de Oz, moviendo y controlando toda la economía a nivel global y ejecutando unas u otras cuestiones? Yo he tenido la oportunidad de ver cosas extrañas, por ejemplo, estar escuchando en Alexa un programa crítico frente al globalismo y tener dificultades, a ver cortes, como que a Alexa no le gustaba aquello que estaba emitiendo y no iba bien. Había cortes, como que Internet no fuese bien. Y sin embargo escuchaba otro tipo de programas a favor del globalismo y nunca he tenido ningún tipo de problema. Es más, hasta en el propio WhatsApp, algunos mensajes que me llegaban por voz, algunas palabras parecía que habían sido como bajadas de volumen, como ofuscadas. Como que la inteligencia artificial o algo o algún elemento estuviese detrás que cuando cogiese ciertos términos o ciertas palabras las ofuscase, como para que usted no entienda el concepto. De hecho, cuando traducimos grandes textos de otros idiomas, no tenemos completamente la seguridad de que esa traducción es absolutamente fidedigna. El sesgo de la inteligencia artificial puede que nos reconduzca a un punto u otro, y digo puede porque tampoco lo podemos afirmar. En suma, es una auténtica locura, y esta inteligencia artificial que, como he dicho al principio, para nosotros es una bendición y esperemos que siga siéndola, confiemos que en las manos que están detrás la propia inteligencia artificial y el ser humano en concordancia caminen en una buena dirección, porque si esto se desboca, el problema que vamos a tener va a ser gravísimo, principalmente a nivel energético. Ahí va a venir la primera gran crisis. Y además, fíjense ustedes, en aquellas épocas en las que ocurrían aquellas gráficas, ¿os acordáis de extraños apagones en centrales térmicas? Que si fueron en la India, que si, pues en Sudamérica también hubo grandes apagones, en zonas como puede ser Argentina, Brasil, como puede ser Venezuela, en Estados Unidos también hubo algunos, en Europa también hubo apagones, como que había problemas con la energía. ¿Se acuerda de todo esto? Estaba detrás de la inteligencia artificial absorbiendo grandes cantidades de energía en ese desarrollo que efectuó durante aquellos años. No lo sabemos, pero todo esto es extrañamente sospechoso, muy sospechoso desde mi punto de vista. Llámeme como quiera, puede cogerlo todo esto deportivamente, puede parecerle gracioso, puede parecerle divertido, puede parecerle misterioso. Yo le aconsejo que lo coja y lo deje en stand-by. No tiene usted por qué creerse absolutamente nada. Siempre lo he dicho,
lo estamos contando como que fuera un cuento de ciencia ficción, pero que ya sabéis que la ciencia ficción tiene esa mala costumbre de volverse finalmente un hecho real. A Julio Verne nos podemos atender. No hay ninguna de sus obras en las cuales todos aquellos avances científicos que mostraba en aquellas obras hayan aparecido en la actualidad, desde el submarino hasta, bueno, pues, todo tipo de sistemas que allí se nos mostraba. Lo vamos a dejar en este punto. Ha sido un placer haber hablado con todos vosotros, estar aquí y poder compartir estas cosas. Deciros desde aquí, desde el Mundo Desconocido, que os insto a que os hagáis miembros, os inscribáis y deis un like a este vídeo para que podamos seguir trabajando y tengamos la confianza de que algún día encontraremos esa verdad que tan ansiadamente la estamos buscando. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.